Vamos a conversar en minutos nada más con el abogado de Alberto Fujimori, el doctor Elio Riera. Se había dicho que estaba ya en Ica, camino a Ica, viendo qué resolvía el juez. Ojo, Por que supuesto, Fujimori ha llegado a la Diroesa. Ok, correcto. Hace unos instantes. Bueno, la familia Fujimori bien enfocada en este caso. Keiko en la mañana, Sí. al mediodía todos los congresistas, la mayoría de Fuerza Popular, hablando a favor del indulto. Lo vi al vocero. Ahora nos cuentas que Kenji en una sede Diroes. policial, en Diroes, en el penal de Barbadillo. En penal de Barbadillo. Vamos a ver, esto podría resolverse también, presumimos, en pocas horas, en la medida que se trata de un caso de habeas corpus, que normalmente se le pide celeridad a los jueces cuando hay casos de habeas corpus. Incluso el doctor Elio Riera mañana se va a personar además a la corte de Ica, porque va a hacer el trámite correspondiente. ¿Y cuál es ese trámite? ¿De qué se trata el mismo? Él nos los va a contar en unos instantes. Nos confirman si ya estamos con el doctor Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori. Doctor Riera, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cuál es el trámite exacto que va a realizar mañana en los juzgados de Ica? Bueno, ya lo que corresponde es darle viabilidad al mandato del Tribunal Constitucional. Como sabemos, porque el propio presidente del Tribunal Constitucional ha puesto de conocimiento, el señor expresidente tiene que ser excarcelado. Y esta notificación ya fue dirigida a las defensas. Lo dijo claramente a la defensa del señor expresidente, a la Procuraduría y también al propio INPE. En puridad, hasta el INPE debería ejecutar este mandato, pero sin perjuicio que de oficio lo pueda hacer porque es parte del proceso. Y han sido notificados, corresponde a la defensa solicitar los oficios respectivos de excarcelación para que el juez de Ica finalmente pueda dar reconocimiento a la autoridad y se pueda dar la viabilidad correspondiente. Ahora, doctor, ¿qué pasa si el juez de Ica dice, correcto, ante el auto resolutorio del TC, dispongo entonces que se aplique esta decisión, sale libre Alberto Fujimori y en el INPE le dicen, doctor Riera, un momentito, tenemos este pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos dice, Estado peruano, no puedes ejecutar la liberación de Fujimori? ¿Qué pasa si el INPE da su negativa, doctor? Bueno, en ese supuesto negado, que yo considero que no debería darse, porque finalmente el INPE como tal no tiene jurisdicción, no tiene competencia, no ejerce un rol jurisdiccional para dirimir, sino para aplicar. En ese caso en concreto tendrían que tomarse las medidas correctivas del caso, vinculadas, no sé, denuncias correspondientes, acciones constitucionales, pero yo creo que ya no va a ser necesario. Yo creo que ya el mandato del Tribunal Constitucional es claro. Aquí no cabe la interpretación, aquí cabe solamente la ejecución. Y en el caso en concreto, la sentencia o el auto del día de ayer ratifica y convalida lo ya sostenido en el año 2022, referido a que el indulto humanitario fue válidamente otorgado y como tal merece la ejecución. Entonces yo veo complicado ese panorama, muy difícil de darse, Muy difícil todo que se está el INPE siguiendo por un plazo regular y esperemos se pueda concretar. Claro. Doctor Riera, pero ¿y qué pasa con el control de convencionalidad que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Finalmente, el Perú, como Estado peruano, está sujeto también a las Cortes Internacionales y está suscrito, además, a la Convención de Derechos Humanos. Pero el Estado peruano también es soberano. No olvidemos finalmente que estamos adscritos como tal a la OEA. Es un Estado independiente y soberano y tenemos también prerrogativas constitucionales. Y en el caso en concreto, el Tribunal Constitucional por segunda vez, porque hasta el día de ayer había el debate, ¿era o no era permitido por el Estado peruano? No, ya el Tribunal Constitucional con otros magistrados de digna trayectoria académica y profesional ha ratificado lo ya resuelto por otros magistrados también del propio Tribunal Constitucional. Entonces, darle validez o aplicar a un mandato que no tiene ya autonomía constitucional, pues carece de efecto. Y más aún también tomando en cuenta que ante la divergencia, el conflicto, tal vez la duda que se pudo haber dado, esto ya fue zanjado por dos puntos. Uno, por el propio presidente del Tribunal Constitucional y lo segundo, lo más importante, porque ante la duda se tiene que aplicar lo más beneficioso para, en este caso, la persona que ha solicitado la acción constitucional, que es el señor Fujimori. Ahora, doctor, ¿usted ve el escenario posible de que se proceda con la liberación de Alberto Fujimori y que después haya consecuencias de lo que podría ser interpretado como una desobediencia de la
la justicia supranacional, o sea, el Estado peruano podría incurrir en responsabilidades internacionales con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y podríamos estar viendo el escenario de la liberación y después vemos qué hacemos con la Corte, cómo nos peleamos o cómo respondemos ante esos incumplimientos en los que caeríamos como Estado. ¿Ve posible ese escenario? No lo veo, yo concretamente. A manera de ejemplo, Estados Unidos, que es una potencia finalmente, ¿se ciñe de manera estricta a los parámetros de la Corte o lo toma como recomendación? ¿Cómo es? Dígame usted. Son tomadas como recomendación porque tienen autonomía. Entonces, en el caso en concreto, las recomendaciones brindadas por la Corte tienen que ser tomadas como tal, en la medida que no exista un orden constitucional. Yo podría tener esa duda en el supuesto negado de que todo ha sido obtenido de manera irregular, pero esto ya pasó el propio control de convencionalidad, es decir, ha sido analizado por el propio Tribunal Constitucional. No solamente por una conformación, sino por distinta conformación. Entonces, si se siguen los parámetros correspondientes a nivel judicial, vinculados al tema del habeas corpus, el trámite regular en primera y segunda instancia, es validado también por un indulto presidencial, ¿qué más hay que hacer? ¿Hay algo irregular? De ninguna manera. Doctor Riera, ¿y no han evaluado, debido justamente a lo engorroso de este trámite que se está dando del Poder Judicial, que revoca un mandato o un indulto humanitario, pero que hay una sala con el habeas corpus que devuelve el indulto humanitario, acuden al Tribunal Constitucional, ahora emite esta sentencia o este fallo? Finalmente, ¿no ha evaluado la familia, usted que es abogado además de Alberto Fujimori y que conversa además siempre con su patrocinado, tenemos entendido, no han evaluado presentar un nuevo indulto humanitario, una nueva solicitud de indulto? Es que yo en realidad no se ha descartado, nunca se descartó, porque toda salida legal es bienvenida. Mientras que se ciña por el parámetro de la legalidad, es permitido y lo podemos aceptar. No obstante ello, en el caso en concreto, tenemos ya un mandato del Tribunal Constitucional. Entonces, sería tal vez innecesario presentar esa solicitud en la medida que ya tenemos ganado el indulto, en la medida que el propio Estado peruano ha ordenado a través del Tribunal Constitucional que se ejecute el fallo. Entonces, en el caso en concreto, nos guste o no nos guste, tenemos que respetar el mandato del máximo intérprete de la Constitución. Y en el caso en concreto, el juez de Ica tendrá que emitir el oficio respectivo para la excarcelación o, en su defecto, el INPE de oficio también podría hacerlo porque ha sido notificado con respecto a esta resolución. Ahora, ¿cuán importante es para la parte que usted defiende el pronunciamiento del gobierno de Dina Boluarte? Porque en la mañana la señora Keiko Fujimori parecía decir, ahora le toca al gobierno decidir. Es más, decía Keiko Fujimori, creo que todavía no han sido notificados, pero cuando sean notificados y ya tengan las resoluciones, les va a tocar decidir. ¿A qué se refería Keiko Fujimori? Por eso le preguntaba cuán importante es ese peso de lo que pueda decir el gobierno. Bueno, yo resalto mucho el mensaje de la señora Fujimori en el sentido de que tenemos que esperar con prudencia y siempre dentro del marco de lo legal. Y es lo que venimos haciendo. Y en el caso en concreto, a cada autoridad le corresponde cumplir su función. Al INPE, hacerlo. Al Poder Judicial, hacerlo. Y específicamente lo que ha solicitado es que todo se siga bajo un procedimiento regular, lo cual es correcto y lo cual es válido. Sin duda alguna, el tema político es importante. A mí como abogado, que no soy político, me corresponde ceñirme al principio de la legalidad y en el caso en concreto darle viabilidad al mandato del Tribunal Constitucional, lo cual hemos ganado. Y corresponde hacerlo efectivo. Ahora, doctor Riera, mañana usted que se va a presentar justamente ante la Corte de Ica, y este trámite usted va a solicitar un pronunciamiento, ¿qué es lo que exactamente va a solicitar y en cuánto tiempo se podría dar este? Bueno, ya hemos solicitado de manera formal a la Sala de Apelaciones de Ica, porque recordemos a manera muy brevemente, este caso se encontraba en el juez en primera instancia, luego fue remitido a la sala y como tal la Sala Penal de Apelaciones de Ica lo había remitido al Tribunal Constitucional por el año pasado. Pero el problema es que fue suspendido el año pasado a raíz de este comunicado de la Corte. Recordemos que fue para mí un comunicado, a mí nunca me llegó una resolución. Fue un comunicado que salió. Entonces, desde ese momento nunca llegó nada a Ica. Se detuvo el proceso de ejecución. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? La defensa y el Estado, a raíz de determinados escritos, presentaron solicitudes de declaración, las cuales han sido resueltas por el TC, en el extremo de indicar
con su nueva conformación, que no hay nada que aclarar y corresponde la ejecución. Entonces el expediente se encuentra en la sala de apelaciones, tiene que bajar, lógicamente, el juzgado para la ejecución y ese es el trámite que vamos a hacer. Ahora, hoy ¿En cuánto tiempo, Sí. permíteme, en cuánto tiempo se podría pronunciar un juez sobre ello? Claro, el Tribunal Constitucional ha dicho que tiene que ser de manera inmediata, pero por la carga procesal entendemos que debería ser el día de mañana, máximo pasado mañana. Ya es un tema meramente procedimental y esperemos que aplicando un criterio de humanidad se pueda resolver en el más breve plazo. Ok. Ahora, claro, cuando lo escuchamos hablar a usted, doctor, usted da por hecho de que la liberación, la excarcelación de Fujimori es inminente. Pero hoy el presidente del Tribunal Constitucional, el señor Morales Sarabia, decía textualmente, depende de las autoridades penitenciarias proceder o no con la liberación. Claro. Lo dejaba en condicional diciendo, depende si prosiguen o no. Claro, lo que pasa es que, lógicamente, el Tribunal Constitucional emite un fallo que tiene que ser de obligatorio cumplimiento y partimos de la premisa que todos lo tenemos que cumplir. Pero si es de obligatorio cumplimiento, doctor, permítame, Sí. ¿por qué el presidente del TC dice depende de las autoridades penitenciarias proceder o no? Uno esperaría que el TC diga procedan. Porque, Claro, pero porque no ha que dicho hay- además que tendrían que evaluar los alcances de Pero la Corte Interamericana de Derechos Yo lo Humanos. veo desde otra perspectiva. Yo lo que veo es que el Tribunal Constitucional, dentro de sus funciones, corresponde emitir un fallo y ya lo ha hecho. Ahora le corresponde a la autoridad penitenciaria continuar. Que lo hagan o que no lo hagan, ya evidentemente tendrá pues un costo que tendrá que ser asumido oportunamente si desacatan la autoridad, porque eso ya no le corresponde al propio TC, sino al Ministerio Público, evaluar las responsabilidades de ley. Evidentemente el Tribunal Constitucional no puede colocar una pistola a una autoridad penitenciaria y decirle, abre las puertas de penal. Lo que tiene que hacer es cumplir dentro de su legalidad, dentro de su marco, y lo que ha hecho es notificar como tal. Ahora le corresponde al INPE actuar y al Poder Judicial actuar, y esperemos que se pueda hacer dentro del marco de lo legal. Muy bien, Correcto, doctor. muchísimas gracias. Muchas Doctor gracias por la Elio invitación. Riera, muchísimas gracias por haber tenido la deferencia, además Muchas de gracias. estar con nosotros, abogado de Alberto Fujimori. Mañana, de todas maneras, vamos a estar en comunicación, doctor Riera, para saber yendo a cómo Ica, le fue, doctor? porque se está yendo a Ica esta noche, ¿no, doctor? Sí, estamos continuando con esta justa causa. El mensaje que yo quiero dar es que finalmente tenemos que aplicar un criterio de humanidad. El señor expresidente es un adulto mayor de 85 años de edad que mantiene enfermedades que se intensifican con el tiempo. Apelamos al criterio humano para que se pueda dar viabilidad de este indulto y haremos todo lo que esté a nuestro alcance como defensa para dar batalla por esta justa causa. Bien, doctor, muchísimas gracias Muchas por haber gracias. estado con nosotros esta noche. Gracias, doctor Elio gracias. Riera, abogado de Alberto Fujimori. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo encontraron esta entrevista? ¿Les permitió entender la posición de la defensa de Alberto Fujimori, que claramente busca el indulto, su excarcelación? Le presentamos ahí los matices de, oye, hay una Corte Interamericana que te prohíbe, cuál puede ser el rol del gobierno, Claro. incluso en el tramo final. ¿Ejecutar o no ejecutar? Exacto, el tema del TC, porque el TC pareciera que dejaba ahí el camino abierto, pero no disponía directamente. Bueno, es parte también de lo que nos gustaría conversar con la doctora Luz Pacheco, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque por supuesto que el TC los magistrados tienen que explicar los fallos, es parte de la dinámica también de, Claro. de Y esta institución definitivamente tienen que pública. defenderlos, ¿no? Defender Claro. sus propios fallos. O su sentido de voto también, porque recordemos el Tribunal Constitucional está compuesto por 7 magistrados, de momento solo 6, pero cada uno vota, cada uno dice yo estoy de acuerdo con esta posición Ajá. y al final el número mayor de votos hace que sea esa la Claro. posición válida, Porque han ¿no? habido, en esta sentencia Eso. por lo menos han habido votos singulares. Sí, por lo Del menos doctor contamos Monteagudo y del doctor eso. Ochoa. 2 votos Singulares. en singular, en contra, digamos, de esta situación y 4 votos sentando esta decisión de decirle al juez, decida usted, ejecute usted. Porque también deben haber escuchado en el día, amigos, que el fallo no hablaba de una liberación, de una excarcelación. Es verdad, textualmente no dice liberación o Ajá. excarcelación, ¿no? Pero es la interpretación que se tenga a partir de lo que haga el juez de Ica también. Ese es otro tema importante, ver qué va a pasar, cuándo Vamos a decide ese ver, juez. ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa.